Entonces, en la clase anterior, nosotros lo que hicimos en la clase anterior fue estudiar los prolegómenos, que es como una introducción al tema de la teología. Hoy vamos a empezar la primera doctrina, y es la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, algunos le llaman la doctrina de la Biblia, la doctrina de las Escrituras. Bueno, cualquiera de esos nombres está bien. Nosotros en nuestros estatutos de fe, en nuestra confesión de fe, es llamada la Biblia, la doctrina de la palabra de Dios. Entonces vamos a utilizar ese mismo concepto. ¿Ok? Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre la doctrina de la palabra de Dios y tal vez un pequeño repaso de lo de la semana anterior para conectar y luego meternos en lo que es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Entonces, vamos a ver qué es revelación divina, vamos a ver qué es revelación general, vamos a ver qué es el concepto de revelación, pero al mismo tiempo vamos a ver dos tipos que normalmente se pueden reconocer en la Biblia, una que podemos llamar general y otra que podemos llamar especial. Y dentro de la especial vamos a ver qué tipos de revelación especial vemos en la palabra de Dios. Muy bien. Dicho eso, vamos a empezar la introducción con dejar claro que lo que vamos a practicar nosotros en este curso a la hora de establecer las doctrinas y estudiarlas, determinarlas, comprobarlas y escribirlas, lo que vamos a practicar es teología sistemática, ¿ok? Dentro de las cuatro que vimos, teología sistemática. Ahora, ¿cuál es el rol de esas cuatro que vimos? Ya diciendo yo que lo que vamos a usar es teología sistemática. Entonces, déjeme recordarle que teología sistemática responde a la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia enseña? eh, eh, Toda la Biblia, o sea, repasándola toda y buscando los espacios donde habla sobre este tema, y entonces uno compone, organiza ese material, pero en buena teoría uno hizo un repaso por toda la Biblia. Entonces, es una exposición, lo que hace es que estudia la teología y la va a organizar, digamos, en categorías doctrinales, ¿verdad? Entonces, de ahí es que sale, por ejemplo, la doctrina de Dios. Pues esa se llama teología propia, de ahí es donde sale la teología de Jesucristo, que se llama cristología, de ahí es donde sale la doctrina, practicando eso sacamos la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, de los ángeles, angeología, de la escritura, bibliología, del hombre, ¿verdad? Estos son nombres ya técnicos que se le dan a estas doctrinas, si es antropología, armatología, del pecado, la salvación, ¿verdad? Soteriología, la iglesia, la doctrina de la iglesia, eclesiología, o la doctrina de las últimas cosas, escatología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si teología sistemática es ir por toda la Biblia, cuando uno va a un pasaje que está hablando de alguno de estos temas, uno lo que aplica es la teología exegética y le extrae la teología a ese texto. Utilizamos exégesis, utilizamos hermenéutica y aplicamos todo lo que uno ha aprendido, digamos, en la ciencia de interpretar un texto. Al mismo tiempo, queremos estudiar esos textos en el marco del tiempo en el cual fue revelado y en el marco del tiempo en el que estaba, en el marco del plan de redención del Señor. Y eso nos hace estudiarlo a nivel de la teología bíblica y nos permite interpretarlo. Por último, una vez que tenemos un compendio de lo que vamos sacando sobre la doctrina, ¿verdad? La vamos confirmando de manera histórica, para saber cómo vamos con respecto a lo que otros han interpretado. Entonces, la teología exegética y la teología bíblica sí determinan la teología sistemática, la histórica no la determina, pero lo que hace es que la complemente, la confirma, ¿verdad? Eso como para hacer un resumen de para qué, cómo usamos las cuatro a la hora de interpretar. Hoy el objetivo es discernir, vamos a discernir el punto de vista de Dios y su interés gobernante sobre el tema de la palabra de Dios. Esto en las escrituras. ¿Y qué nos revela sobre él esto que vamos a aprender sobre la palabra de Dios?
Entonces, número uno, cuando hablo de punto de vista, estamos hablando de la opinión de Dios en los textos, ¿verdad? La opinión de Dios en los textos. Va a haber un montón de información que vamos a recabar. Dentro de cada uno de esos textos, normalmente uno puede encontrar, en cuanto a lo que es la doctrina de la palabra de Dios, un principio que gobierna, algo que manda y que gobierna toda la información que uno recaba. Y eso uno lo que hace es que lo vuelve como la intención para la cual fue revelado, lo que me termina diciendo algo sobre Dios. Y eso es lo que nos va a interesar también, lo que nos revela sobre Él, eso que hemos encontrado. Vamos a aclarar algo como para acordarnos de lo siguiente. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la Biblia, ¿verdad? Lo que nosotros encontremos en la Biblia, eh, lo que encontremos en la Biblia, que vaya a describir la naturaleza de la Biblia, la naturaleza de la palabra de Dios, inmediatamente lo que va a hacer es describirnos algo sobre el carácter de Dios, que es el dador de esa palabra. Si estamos hablando aquí de la palabra de Dios, y aquí estamos hablando de Dios, quien la generó, entonces lo que sea que vayamos a encontrar, lo que vayamos encontrando, ¿verdad? Todas esas información inmediatamente nos va a estar revelando algo sobre el que la emitió. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, ese concepto, digamos, de encontrar el punto de vista de Dios, cada uno de estos puntitos, y una vez que los encontremos, nos preguntamos qué nos dice sobre el emisor de la palabra. Y eso es lo que nos va a estar revelando sobre el carácter de Dios. En otras palabras, hay una relación entre el carácter de Dios y las palabras que Él habla. Esas palabras que Él habla revelan quién es Él y por medio de ellas al expresarlas, ¿verdad? Entonces, al final lo que vamos a aprender, lo que entendamos sobre la palabra de Dios, vamos a estar descubriendo aspectos del carácter de Dios. Si, por ejemplo, descubrimos que la palabra de Dios es perfecta, el emisor es perfecto. Si descubrimos que su palabra no tiene error, es porque viene de un emisor que es perfecto, eterno, ¿verdad? Que no cambia, ¿verdad? Entonces, las características de la palabra va a estar completamente revelándonos cosas sobre nuestro Señor. Le voy a pedir a Ana, porfa, si me puede leer este enunciado de John MacArthur, por favor. A lo largo de las escrituras, la persona y la palabra de Dios se interrelacionan. Tanto es así que lo cierto del carácter de Dios lo es también de la naturaleza de su palabra. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja, de hecho, su opinión de Dios. Muchas gracias, Ana. Entonces, por ejemplo, si alguien llega a la conclusión que algo que está allí en la palabra de Dios no es verdad, entonces eso inmediatamente dice su perspectiva sobre Dios. No considera que Dios sea la fuente de la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, es así de sencillo. Si yo ya llego a un momento donde mi raciocinio no puede creer lo que gramaticalmente, claramente está expresando, el problema no lo tengo con el texto, el problema lo tengo con Dios, ¿verdad? Y es así de importante que seamos respetuosos y celosos con adoptar lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿por qué esta doctrina es fundamental de la palabra de Dios? Y esto creo que es importante aclararlo porque al final de cuentas, ella es la fuente, la Biblia es la fuente de todo lo demás. Podemos hablar de la doctrina de Dios, Padre, pero lo que sea sobre ella viene de la Biblia. Podemos hablar lo que queramos de la doctrina de la Cristología o de nuestro Señor Jesucristo, pero todo lo que podamos aprender sobre él viene de la palabra de Dios. Entonces, por eso es una doctrina primaria fundamental y por qué la vemos desde el principio. Es de allí donde sale la doctrina de Dios Padre, Espíritu, Hijo, sobre el hombre y el pecado, la salvación, la iglesia, el futuro, ¿verdad? Es la fuente de toda doctrina y por ende es una doctrina primaria. Vamos a respondernos la pregunta, ¿qué es revelación? Tratemos de definir un poco el término.
de revelación, para que lo podamos limitar un poco, porque muchos podemos venir de distintos contextos y a veces le llamamos revelación a lo que la Biblia no le llama revelación. Entonces, esto es una definición sencilla. Es el acto comunicativo de Dios por medio del cual Él se da a conocer. Ahí hay dos componentes de la definición. Es un acto que tiene intención, es un acto que produce un efecto, pero es un acto que comunica algo, que transporta un mensaje, ¿verdad? Eso es revelación, pero al mismo tiempo tiene una intencionalidad. Dios es el de la iniciativa de darse a conocer. Él quiere ser conocido. Entonces eso es importante a la hora de definir la palabra revelación divina, revelación que viene de Dios. Es el acto de iniciativa de Dios, voluntario de Dios, de poder darse a conocer. De otra manera no se podría, ya que no podemos ver al Dios invisible. El Dios invisible se hizo, eh, se, se dispuso a ser conocido. Entonces, eso es revelación divina. Vamos a ver Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Vemos a Dios como el sujeto de la acción que se ha revelado, dice, hace mucho tiempo, y dice que en muchas ocasiones, y dice que de varias maneras, y que lo hizo a los padres, a las generaciones anteriores, por medio de los profetas, ¿verdad? Entonces utilizó personas para darse a conocer. También utilizó otros medios, pero allí en este versículo se está refiriendo a la revelación que vino por medio de esos hombres, profetas o mensajeros de parte de Dios. Entonces, hay re requisitos para lo que es la revelación divina. El primero, ¿verdad? Un ser capaz de revelarse. Y Dios está dando a conocer por medio de la revelación divina que Él es capaz de comunicarse con aquellos que creó. El segundo requisito es que necesita gente capaz de recibir esa revelación. Dios se comunica en un lenguaje entendible, un lenguaje sencillo, y así lo hizo en todo momento, no importa el tipo de revelación, ya sea especial o ya sea general. Dios se da a conocer por medios alcanzables y entendibles. Entonces no puede haber excusas, no hay barrera de lenguaje, no hay que tener cierto grado de inteligencia, no hay que tener cierto código secreto para poder, no, realmente el requisito es, él lo suplió, lo hizo de manera que fuese comprensible por las personas. Entonces, y tercero, necesita un medio para poder emitir esa revelación. Eso lo saco lo establece un teólogo que se llama Norman Geisler o Giesler. El Dios el Dios invisible ha hablado, el Dios invisible se ha dado a conocer, y si queremos conocerlo necesitamos escuchar lo que ha dicho. Y esa es la necesidad que tiene el ser humano. El ser humano necesita escuchar lo que Dios ha dado a conocer sobre sí mismo, porque el ser humano es responsable. El ser humano ha sido hecho responsable sobre cómo reacciona a lo que Dios ha dado a conocer. Entonces no es una cuestión de escogencia, no se le toma en cuenta si la rechaza, si la ignora, si no la acepta, si no la recibe, ¿verdad? Y estoy hablando de toda la humanidad. Dios se comunica de su gracia. Dios se comunica como favor no merecido. Él es el ofendido. El ofendido se da a conocer a los ofensores para que estos puedan tener una oportunidad, para que se pueda saciar su mayor necesidad. Cuando hablamos de revelación, la palabra literalmente lo que significa es destapar, descubrir o quitar el velo. Es su iniciativa, él tiene la habilidad para comunicarse y para darse a conocer. Y mis hermanos, la revelación divina se debe devolver el mayor gozo para aquellos que somos sus hijos, para aquellos que somos sus hijos,
volvernos expertos, conocedores, constantes estudiantes de la revelación de Dios en las Escrituras. Es la manera de la revelación de Dios en la naturaleza y en la creación. Es la manera de disfrutar a Dios y de experimentar a Dios. Es algo que podemos aprender a gozarnos en. Muy bien. Jim Wilson dice lo siguiente: revelación es el acto de Dios por el cual Él ha dado a conocer lo que de otra manera era imposible conocer. Entonces, esta es la iniciativa del Dios creador de todo, de venir y colocarse a la disposición de ser conocido. Se dispone a ser conocido, desea ser conocido y nos hace responsables de que respondamos de manera positiva a hacerlo. Ahora vamos a hablar de qué es revelación general. Revelación general, una definición sencilla sería, es la revelación de la gloria de Dios. Estamos hablando si revelación es destapar, descubrir. Entonces Dios ha dado a conocer su gloria por medio de las obras que creó, ¿verdad? Es esa revelación que Dios ha emitido por medio de las obras que Él ha creado. Es algo que hace constantemente. Las obras de Dios, las obras naturales de Dios, otro nombre que tiene este tipo de revelación es revelación natural, porque usa las cosas de la naturaleza, las cosas que Dios creó. Entonces, es la manera en la que Dios se ha dado a conocer, porque ha dejado impregnado parte de su ser, de sus características, de algunas de sus características, dentro de lo que es las cosas que Él creó. Entonces, es el testimonio continuo. Esto es importante. Ellas lo hacen continuamente. La creación continuamente está revelando esto sobre Dios. Y es el testimonio continuo que la creación da sobre su creador, llamada también revelación natural. Es un testimonio limitado. ¿Por qué es limitado? Porque no es verbal, es indirecto, no es verbal, pero igual es revelación. El Dios invisible se revela a todos los creados a su imagen. La intención de Dios no es que una montaña le hable a la otra montaña, no, la intención de Dios es que por medio de todo lo que Él crió, Él se comunica de cierta manera con aquellos que creó a su imagen. Pero por los efectos del pecado, estos se han desviado. Por los efectos del pecado, muchos o aceptan esa revelación general o la desprecian o la cambian. La creación está diseñada para decir algo sobre Dios. Nadie puede excusarse de no conocer a Dios. Entonces, la revelación general está diseñada para hablar a todo el mundo, a toda persona sin distinción. Lo hace en todo momento, es continua la revelación. Entonces, ahora hay tres maneras distintas, creo yo, dentro de lo que es la revelación general. La primera es que Dios se revela a los creados a su imagen por medio de lo que es esa creación que ha preservado y esa creación que mantiene en control providencial a través de la historia. Me estoy refiriendo a la naturaleza física. Entonces, no estamos hablando de cosas creadas recientemente, estamos hablando de lo que creó desde un inicio, la tierra y los cielos y todo aquello adentro que Él creó. Eso, ese proceso, esa creación que se ha ido preservando a través de la historia y que ha mantenido bajo la mano controlada, bajo el poder de su control, nos revela cosas sobre su carácter. Este es el acto comunicativo de Dios por medio de sus obras. Entonces veamos el Salmo 19, 1 al 6. Y le voy a pedir a Marco, porfa, si me lees todos los 6 versículos, porfa. Ok, dice, Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos
Dios puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellas, y no hay nada que se esconda a su calor. Muy bien, entonces, gracias, Marco. Entonces, por ejemplo, estamos viendo aquí la revelación general de Dios. Habla de cielos que proclaman, habla de firmamento que anuncia, estamos hablando que descubre, que da a conocer. Un día transmite, una noche revela. Entonces, estamos hablando que las cosas creadas tienen la capacidad de decir algo. Ahora, habla de qué es ese algo, ¿verdad? Dice que esto es algo que se da continuamente. Dice que un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra noche. Entonces es algo continuo. Habla de la gloria de sus obras, de su mensaje, de su sabiduría. No lo hace de una manera verbal, no es verbal, pero dice que aún así comunica, dice que da testimonio. ¿Verdad? Dice, pero por toda la tierra salió su voz, ¿verdad? Y hasta los confines de la tierra, sus palabras. Y había dicho que no tenía voz, había dicho que, digamos, que no tenía palabras, que no tenía mensaje. Entonces, estamos hablando de una comunicación no verbal, una comunicación natural que expresa sin mensaje y sin palabras, pero comunica algo acerca de aquel que lo creó. Habla de que es universal, ¿verdad? Porque dice que hasta los confines del mundo y dice que es sobrenatural, ¿verdad? Ahora, toda la creación testifica sobre la existencia del Dios soberano creador. Y esa es una de las características primarias que va a revelar normalmente lo que es la revelación natural, la existencia de Dios. ¿Verdad? Entonces, el mundo creado predica sobre la gloria de Dios, predica sobre la existencia de Dios. Romanos 1, 18 al 20. Le voy a pedir a Ariel, porfa, si me lo puedes leer. Claro, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Muchas gracias, Ariel. Quiero llevarlos al 20, al versículo 20, cuando dice que desde el principio, desde la creación del mundo, dice que los atributos, y por atributos se está refiriendo a características, las características que no se pueden ver de Dios, y habla sobre su eterno poder, sobre su divinidad. Dice que se pudieron ver con toda claridad. Entonces, ahora dice que los requisitos que estudiamos al inicio, un Dios que quiere darse a conocer y que es hábil para comunicarse, lo tenemos, dice que lo hizo. Alguien que puede entender, alguien que tiene la capacidad de entender y de recibir esa revelación. Los siguientes versículos 21 en adelante van a decir, van a mostrar, Pablo va a mostrar que sí somos capaces y lo comprueba. Y tercero, un medio. Y dice que el medio es lo creado, ¿verdad? Y dice que por ende nadie tiene excusa a negar la naturaleza y a negar la existencia de Dios. Entonces, estamos hablando que los seres humanos, por medio de la naturaleza creada, reciben revelación, que Dios es real, que Dios existe, que Dios es Dios en gobierno, en control, en autoridad. Eso significa divinidad, que no es una criatura, es creador. Eso significa divinidad. Que Él es el que tiene eterno poder sobre todo lo creado, incluyendo los seres humanos.
Eso se refiere con que revela su eterno poder. Y que dice, Pablo asume, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de que nadie tiene excusa. Por eso quiere decir de que le ha llegado a todos, porque todos de alguna manera pueden ver la creación. Y dice de que nadie tiene excusa. Eso quiere decir, y si continúas leyendo todo el capítulo 1, te das cuenta que algunos en el tiempo de Pablo y en el pasado lo negaron o lo tergiversaron. Sí entendieron que Dios era el creador, pero de pronto empezaron a idolatrar las criaturas y volvieron las criaturas y las colocaron en vez de Dios. Y ahí está hablando de los egipcios cuando agarraron animales, cuando empezaron a idolatrar. Y eso fue terrible, eso fue pecado contra Dios. Entonces los seres humanos rechazan la revelación natural y con ello rechazan lo que Dios les dio a conocer sobre él. Dios reveló al mismo tiempo a los seres humanos en su conciencia su ira por ese pecado. Y dice, para los que pervirtieron o pervierten su verdad sobre lo que revela a través de la creación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que rechaza su supremacía, su naturaleza, su omnipotencia, es juzgado por ese pecado, ¿verdad? Personas que toman las criaturas y las empiezan a adorar cuando está diciendo de que la misma creación es suficiente para saber que tenemos un creador invisible, en poder, en autoridad real, ¿verdad? Siempre sobre lo que es la revelación general. Entonces, la primera manera en la que se revela la revelación general, como dije anteriormente, es por medio de esa creación natural que ha conservado a través de la historia y que mantiene bajo el control hoy. La segunda manera es que revela a los creados a su imagen por medio del orden y diseño con el que creó el mundo natural. Entonces, aquí estamos hablando de procesos, de fenómenos naturales. Cuando observamos el orden y el diseño de Dios, inmediatamente en los distintos procesos naturales, inmediatamente revela la necesidad de alguien inteligente, diseñando y planificando y sosteniendo detrás todos esos procesos. Pero aquí estamos hablando de los fenómenos naturales que hemos llegado a comprobar al día de hoy que sostienen la naturaleza, ¿verdad? Y por ejemplo, no es posible que del desorden o de acciones aleatorias pueda venir ese orden y ese diseño que hemos podido comprobar al día de hoy. Entonces, ¿cuándo es que viene esta revelación natural? Bueno, cuando estamos razonando, cuando razonamos, cuando meditamos la manera en la que Dios sostiene la creación por medio de estos fenómenos que definen la naturaleza y que permiten que el hombre pueda vivir de manera estable en lo que llamamos la Tierra o el universo, ¿verdad? Y eso muestra en ese orden y diseño su grandeza y su inteligencia. Cuando descubrimos el diseño, por ejemplo, de Dios en la física subatómica, cuando lo vemos en la biología celular, ¿verdad? Nos hacemos conscientes, ¿verdad? Que detrás de esos diseños hay una grandeza que lo mantiene en control y que lo vuelve visible para nosotros. Vean lo que dice Hechos 14, 15, 17. Y le voy a pedir a Pau si me lo puedes leer, por favor. Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio, para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Muchas gracias, Pau. Pablo está hablando a aquellos que los querían tratar como dioses, a él y a Bernabé. Entonces están en Listra y después de hablar con tal sabiduría,
la gente de Listra, que eran griegos, que amaban y idolatraban el conocimiento, inmediatamente dijeron, ustedes son tan sabios que tienen que ser dioses. Entonces ellos, inmediatamente Pablo lo que hace es refutar eso. Y con esta frase, con este texto, trata de refutar y dejar entender que no digan eso, porque con eso niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es que él los refuta demostrando que Dios existe, que Dios es real y que nosotros somos criaturas y que Él es el único que es divino, ¿verdad? Y lo que hace es que les demuestra con lo que dice la existencia del Dios verdadero. ¿Cómo lo hace? Por medio de demostrándoles de la providencia que Él hace constantemente a través de los procesos por medio de los cuales mantiene constante la provisión de alimento a todas las personas en la tierra. Y con eso se refiere, por ejemplo, a los sistemas de lluvias, a los sistemas de estaciones que proveen la posibilidad de cosechas y una cosecha fructífera, por ende, alimento y por ende, digamos, una vida satisfactoria. Entonces, al final, lo que está diciendo les muestra que hay un Dios vivo, ¿verdad? Que es creador de todo, que existe y que está en control y supremacía, ¿verdad? Creador del cielo, creador de la tierra, del mar, de todo lo que hay en ellos. Un Dios real y existente en control y en autoridad. Y les dice que a todas las generaciones pasadas, ¿verdad? Él permitió que todas las naciones pudieran seguir sus caminos, pero al mismo tiempo dice que no dejó de dar testimonio sobre él mismo al hacer el bien a todas estas naciones. ¿Y cómo les hizo bien? Dice que les dio lluvias, sistemas de lluvias, estaciones fructíferas y que el fruto de eso fue una vida con sustento, con alimento y una vida en alegría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los sistemas, fenómenos naturales que dan la posibilidad de que el ser humano viva con sustento, por ejemplo, si son los animales, si son los distintos sistemas que tenemos para poder nosotros cosechar, plantar, para poder, digamos, generar prosperidad, todos esos sistemas naturales que Dios provee los ha hecho y muestran que en realidad está vivo, existiendo y en control, que nuestra productividad es resultado de su actividad, ¿verdad? Y eso nos demuestra el hecho de que su providencia a través de la naturaleza, de fruto, de producto, de carne, de los distintos recursos que podemos extraer de ella que nos permiten vivir, eso es parte de la gracia de Dios para con toda la creación, ¿verdad? Entonces da testimonios de bondad y de amor para con su creación, su provisión por medio de la naturaleza. Vamos a ver un poco de teología bíblica, si era esto algo que podían reconocer en el pasado otras generaciones de cristianos, que Dios se dio a conocer por medio de la naturaleza. Y vean lo que dice Ireneo de Esmirna. Ireneo vivió como nació en el año 130 después de Cristo, e Ireneo era discípulo de Policarpo. Policarpo sale en la Biblia. Y Policarpo es prácticamente el último contacto que tenían las personas con los apóstoles. Ya cuando los apóstoles empiezan a morir, Policarpo es de los que queda, que los conoció, que estuvo con ellos. De hecho, su nombre es mencionado en la Biblia. Y Ireneo era, ¿cómo se dice? Discípulo, digamos, de Policarpo. Entonces, Ireneo escribe lo siguiente, y le voy a pedir porfa a Daniel de la Cruz si me puedes leer esa aseveración. La creación revela a aquel que la formó y la misma obra realizada sugiere a aquel que la hizo, y el mundo se manifiesta a aquel que la ordenó. Entonces vemos a Ireneo aceptando que las obras creadas reflejan y dicen algo de aquel que las formó, ¿verdad? Reconociendo la importancia, la experiencia que puede experimentar, valga la redundancia, las criaturas por medio de la creación. Pueden conocer a su Redentor. Ahora vamos a ver lo que dijo
Alguien unos 1400 años después, en el tiempo de la Reforma, después de tal oscurantismo que entró, digamos, el mundo, cuando en este tiempo de la Reforma, cuando hubo todo un resurgimiento de un deseo de volver a ir a la Escritura y hacer que la autoridad de las Escrituras, de la revelación especial, se volviese la manera, quien dirigiera los pensamientos de la iglesia. Y uno de estos primeros pensamientos que empiezan a explorar es sobre la revelación de Dios por medio de la creación. Y veamos un par de frases que dice Juan Calvino, para que puedan ver cómo 150 años después de Cristo, como después de 1500 años, en un tiempo bastante, digamos, bueno de la iglesia, cuando el Señor permitió la reforma, lo que podía reconocer este señor. Y le voy a pedir a Carlos Castro si me lees estos dos, por favor. Vamos a ver. Eh, Él imprimió en cada una de sus obras algunas señas de su majestad y por los cuales se dio a conocer a nosotros. Sí, Donde quiera que veamos, no hay parte del mundo donde no podamos ver una chispa de la gloria de Dios iluminarnos. muy bien. Entonces vemos cómo en el pasado vemos en los textos de la revelación natural o general, vemos que también en el pasado hemos tenido sectores de la iglesia clamando y confirmando que lo que estamos estudiando ha sido consistente y visto y reconocido en la historia. Muy bien. Vamos a ver Mateo 5:45 y le voy a pedir a Mauricio, porfa, si me puedes leer ese versículo. Claro. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Muchas gracias, Mauricio. Entonces está hablando de dos acciones específicas de la naturaleza que él mantiene bajo su control, que nuestro Dios todopoderoso, el omnisciente, omnipresente, todopoderoso, omnipotente, mantiene el sol y las lluvias bajo su control. Dice que es por medio de ese orden y control que él tiene en el texto, lo que vemos como el orden y control que él tiene sobre estos aspectos nos permite confirmar su existencia, su supremacía, que es superior en poder y control y autoridad sobre todo el universo, ¿verdad? Su bondad de provisión al hacer esto bendice tanto a justos como injustos, ¿verdad? Su inteligencia a la hora de hacerlo, su poder para sostenerlo, ¿verdad? Y esto nos permite entender, digamos, digamos, majestad y nos confirma el hecho de que existe y es real. Entonces, de nuevo vemos en el versículo reconociendo que este orden y diseño testifica sobre él mismo, revela sobre su bondad providencial para con todos en la tierra. Vamos a leer lo que dice tal vez un teólogo más moderno, alrededor de los 1937, y tiene como 85 años en estos momentos, don Paul Enns, y le voy a pedir a don Dani Castro si me puede leer lo que medita don Paul sobre el control y diseño de Dios en la creación. Adelante. Donde quiera que el hombre vea en el universo, encuentra orden. La Tierra está a 150 millones de kilómetros de distancia del Sol. A esa distancia, el Sol provee la correcta temperatura para que el hombre pueda vivir en la Tierra. Donde el Sol está más cerca, no se puede sobrevivir por el calor, y donde está más largo, es muy frío para poder funcionar. Don Paul se está refiriendo a la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y cómo permite las estaciones y todo lo que hacemos y cómo funcionamos en cualquier rincón de la Tierra. Pero si usted se va a un planeta que está el siguiente planeta más cerca del Sol, es imposible subsistir para el ser humano. Y si usted se va al siguiente planeta más lejos de la Tierra, no se puede vivir porque es demasiado frío. Entonces ustedes díganme si ese control y ese diseño de esa distancia
no está calculado y no hay una inteligencia y un planeamiento detrás. Don Dani, ¿me puedes leer esta también, porfa? Si la luna estuviera más cerca que a 386.000 kilómetros, la atracción gravitacional haría que las mareas sumerjan la Tierra con agua de los océanos. Donde quiera que el hombre vuelva a ver en el universo, hay armonía y orden. Entonces esto sorprende porque entre más nosotros investigamos y descubrimos el orden y el diseño de los sistemas en el universo completo, más nos sorprendemos sobre los aspectos de majestuosidad, control y perfección de aquel que lo creó todo. Veamos el Salmo 94:9. Dice, el que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? Salmo 139, 13, 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombroso y maravilloso he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Bueno, el diseño y el orden de Dios no solo está en las cosas de la creación, pero también está en el diseño del cuerpo humano. ¿Verdad? El salmista reconoce esa maravilla en el cuerpo humano, en esa creación del oído que permite escuchar, y habla de una correspondencia entre lo que crea Dios del cuerpo y quién es él, ¿verdad? El hecho de que crea al ser humano capaz de escuchar porque él se comunica, entonces crea al ser humano capaz de entender su comunicación, pero al mismo tiempo hace al ser humano capaz de poder ver y observar, porque las obras que él crea y las cosas que él hace para que habilita al ser humano para que pueda entender. ¿Verdad? David se sorprende de la manera asombrosa en la cual él ha sido creado. Entonces, el que hizo el oído, el que dio forma al ojo, y ahí las palabras que utiliza, digamos, hacer, dar forma, inmediatamente nos traen la noción del alfarero, de la metáfora del alfarero, de alguien que con sus manos teje y forma lo que produce. Dice que el cuerpo humano testifica la inteligencia, el orden, el diseño sobre Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estudiamos el sistema cardiovascular, cuando estudiamos la estructura ósea, cuando estudiamos el sistema respiratorio, cuando estudiamos el sistema muscular, cuando estudiamos el sistema nervioso, mis hermanos, nos damos cuenta de que toda esa inteligencia, todo ese orden, toda esa perfección demanda un creador con iguales características, inteligente, ordenado, ¿verdad? Planificado, ¿verdad? El cuerpo humano revela la grandeza y maravilla de la inteligencia y sabiduría de Dios. Pero es impresionante cómo nuestros cuerpos están, nuestro sistema de defensa, cómo nuestros propios cuerpos se reparan a ellos mismos en muchas, se defienden a ellos mismos. Cómo el cuerpo a veces tiene que interrumpir el cerebro porque ve que el cuerpo está en peligro, lo desconecta para poder protegerlo, ¿verdad? Y vamos a través, cada vez los que vamos a través del tiempo, vamos reconociendo la maravilla de Dios en el diseño del cuerpo humano. Cuando vemos un niño, cuando los que hemos podido ver el nacimiento de un niño desde el día de la concepción, cuando nos muestran en un diagrama el niño creciendo en el vientre de la madre y hemos podido dar seguimiento a ese crecimiento hasta cómo vemos cómo va cambiando el cuerpo de la mujer que está completamente diseñado para albergar vida y producir vida. Y luego cómo este cuerpo va produciendo esta otra vida al día que lo puedes tener en tus brazos y reconocer la perfección del sistema reproductivo, del proceso reproductivo, como también del proceso de traer a la luz de la vida una nueva criatura. Y eso te sorprende de la perfección de todos los sistemas y hace pensar en aquel que lo crió y lo diseñó todo. Vamos a seguir viendo cosas que podía reconocer alguien que vivió en los 1500, y este es el señor Calvino. Yo tengo sus libros, hay cosas que no estoy de acuerdo con él, pero
reconozco que hay cosas que pensamos igual, podemos reconocer porque es en los textos. Entonces le voy a pedir a, porfa, a doña Doris, que si me puedes leer el primer párrafo, porfa. Claro. Especial habilidad se necesita para localizar una estrella o determinar su órbita, para medir la distancia y sus particularidades individuales. Tal ejercicio revela más claramente la providencia de Dios y debería levantar el corazón hacia una mejor visión de la gloria de Dios. Muchas gracias, doña Doris. ¿Puede leerme el siguiente también, porfa? Claro. Al descubrir la estructura del cuerpo humano en tan balanceados, bellos útiles elementos, tal y como se fue. Ya. Sí, perdón. Al descubrir la estructura del cuerpo humano en tan balanceados, bellos e útiles elementos, tal y como Galen nos ha demostrado, nadie puede fallar en ver que el cuerpo humano está tan inteligentemente hecho que su creador es bien juzgado como un hacedor de maravillas. Y podemos ver en aquellos tiempos de la iglesia reconociendo también la revelación natural. Bueno, hay una tercera manera de la revelación general y es a través de la inteligencia del ser humano y a través de su conciencia, ¿verdad? La imagen de Dios en el hombre revela aspectos sobre Dios en la naturaleza del hombre. Fuimos creados a la imagen de Dios. Eso quiere decir que hay cosas que nos corresponden de cómo Dios nos diseñó, que son iguales que Él. ¿Cómo? Dios es un ser moral, es un ser espiritual, inteligente, viviente, y por ende nosotros somos creados igual que nuestro creador, ¿verdad? ¿De dónde es que vienen nuestras ideas del bien y del mal? Bueno, de la conciencia inscrita de Dios en nosotros, de la inscripción de su imagen en nosotros. Somos seres, por eso no somos animales, porque somos seres morales, espirituales, inteligentes. Lo único que tenemos en común es que somos seres vivos, pero esos tres aspectos del carácter de la imagen de Dios inscritos en nosotros nos hacen correspondientes con Dios. Entonces, ¿puede una materia sin vida crear algo moral o algo espiritual? Como algunos lo proponen, ¿puede haber algo sin conciencia producir la conciencia? O sea, realmente no es, digamos, no es razonable. Es más razonable y racional pensar que de algo inteligente salió algo inteligente, que de algo ordenado salió algo ordenado, que algo de alguien espiritual salió el que es espiritual, ¿verdad? Y eso nos revela que la ley de la conciencia es algo que nos identifica con Dios. Dios nos colocó una conciencia y por eso somos hombres y mujeres conscientes de una realidad moral, espiritual e inteligente. Veamos lo que dice Hechos 17, 28 al 29. Y le voy a pedir, porfa, a Esteban, si me puedes leer ese pasaje. Dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Muchas gracias, Esteban. Entonces, Pablo le está diciendo a estos hombres que vivimos en total dependencia de Dios. Habla de nuestras vidas, de nuestras metas, de nuestra existencia. Dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, ¿verdad? Una total dependencia. Ahora, habla que hay algo que hay en común, algo que nos conecta y dice el linaje suyo, ¿verdad? Porque somos linaje suyo. Y cuando dice linaje suyo, no se está refiriendo a que somos sus hijos porque somos salvos. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que somos creados a su imagen.
Entonces, porque fuimos creados a su imagen, testificamos aspectos de su naturaleza por medio de la imagen que fue inscrita en nosotros. Romanos 2, 14 al 15. Eli, ¿puedes leérmela, por favor? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es impresionante, porque aquí lo que está hablando, cuando habla, hace una comparación entre los que tienen la ley escrita y los que no la tienen. Y lo que dice es que hay algo que tienen los que no tienen la ley escrita, y dice que es una ley que cumplen por instinto. Eso es lo que se llama la ley de la conciencia. Y dice, cuando estas personas que lo que tienen nada más es la ley de la conciencia, hacen cosas que están en la ley escrita, lo que me hace entender es que hay algo que está gobernándolos, que les permite hacer las cosas de la manera que debieran de hacerse, ¿verdad? Entonces, es un conocimiento, está hablando de un conocimiento intuitivo que hay en todo ser humano, una conciencia que le revela las cosas sobre Dios, las cosas sobre el bien y las cosas sobre el mal, ¿verdad? Entonces, habla de una ley escrita en los corazones, una conciencia que testifica pensamientos que le dicen esto está malo, pensamientos que le dicen esto está bueno, ¿verdad? Y a eso es lo que llamamos la ley de la conciencia. Eso lo podemos ver, y pongo la imagen ahí de una mujer embarazada, porque esa ley funcionando la vemos desde muy chiquititos en los niños. La vemos funcionando, aún a pesar de que tienen tan poco conocimiento, cuando están bien chiquitos, como ellos van inmediatamente, y algunos le llaman a eso inocencia, pero en realidad es la ley de conciencia, ¿verdad? No han practicado tanto el pecado y tienen más natural lo que está inscrito en sus corazones y pueden determinar más el bien del mal y pueden reconocer que debieran de buscar lo que está bien y rechazar lo que está mal. Pero al mismo tiempo, como pecadores que son, como seres caídos que son, también van siendo a través del tiempo influenciados por el pecado. Entre más expuestos, entre más entregados a eso, entre menos cuidados, los niños van desarrollando ese apetito por el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley de la conciencia nos revela algo sobre Dios, nos revela aspectos. Entonces, vamos a resumir sobre revelación especial. La revelación especial, ¿cuál es el valor de ella? Bueno, prueba la existencia de Dios, como hemos dicho, del Dios de la Biblia, el Dios que habla el cristianismo, la creación con prueba de su existencia, nos permite observar su poder, su sabiduría, su bondad, su justicia, su majestad. Revela que a pesar del pecado del hombre contra Dios, Dios despliega su gracia general sobre toda la tierra. Eso, la creación nos permite ver eso, los sistemas, las bondades en los sistemas naturales, en los fenómenos naturales, en la inteligencia y el diseño detrás de la creación, entre la manera en la que el cuerpo humano está hecho, con la inteligencia que tiene el ser humano, dado a que fue creado a la imagen de Dios. Ahí muestra Dios su gracia para con toda la creación, indistintamente que han pecado contra él. Algunos reconocen esto y algunos reaccionan desarrollando y buscando todo aquello que es moral, ¿verdad? Y vemos gente no creyente que sí son seres morales, ¿verdad? Que inclusive se vuelven fuertes en la moralidad y se vuelve aquello súper importante. También algunos, inclusive esto los mueve a seguir buscando lo que es verdad. Ahora, rechazar la revelación general, lo que revela esta, es suficiente para ser condenado. Cambiar la revelación general es suficiente para lucir, ya ser condenado ante Dios. Ahora, aceptarla no es suficiente. No estoy diciendo que aceptarla es suficiente para ser salvado, para ser salvo. Ella no revela el medio. ¿Por qué? Porque no revela el medio para poder ser salvado o el medio que Dios determinó para poder expiar nuestros pecados. No tiene esa capacidad.
Eso lo hace solo la especial. Entonces, ¿revela conocimiento sobre Dios? Sí, pero no lo revela todo. En un mundo caído, afectado por el pecado, que pervierte constantemente esta revelación. Lastimosamente, vemos las criaturas idolatrándose a ellas mismas, idolatrando su inteligencia, y con eso rechazan la revelación general de Dios. Aquellos que adoran las criaturas y empiezan a adorarlas y las ponen en lugar de Dios, y con eso rechazan la revelación especial de Dios. Aquellas criaturas creadas a su imagen que rechazan la existencia de Dios a pesar de tener toda la creación que demuestra y fue diseñado para mostrar su existencia, y dicen que no existe, y con eso rechazan a Dios, y los tres se condenan ante Dios por rechazar la revelación general. Y eso es, mis hermanos, voy a hacer una pausa, lo que tengo para ustedes sobre la revelación general.